Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Algunos piensan que el cáncer es como la lotería, te puede tocar o no. Sin embargo, ciertos hábitos de vida pueden sumar o restar las probabilidades de padecer esta enfermedad. Una mejor alimentación y ejercicio físico te van a ayudar mucho a vivir más y mejor. Doctora Margarita Feijó, jefa de servicio de oncología del Hospital Universitario de La Moraleja. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Un Bueno, placer estar con vosotros. Te doy las gracias, Margarita, porque sé que estás súper liada, que estás trabajando y estos minutos que nos regalas de tu tiempo, yo creo que le van a servir mucho a la gente, es de gran ayuda. Y bueno, pues vamos con ello. Lo primero hay que decir que nadie salga corriendo porque Margarita sea oncóloga, ¿vale? Hay que normalizar la relación con el servicio de oncología, ¿no? Margarita, ¿tú cómo ves que te ven, amigos nuevos que conoces, que dices, hola, soy oncóloga, cuando vas a reuniones, ¿qué imagen tienen del oncólogo? Hombre, a ver, si te soy sincera, pues siempre que alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? Bueno, ¿en qué trabajas? No, pues soy médico. ¿Y qué especialidad tienes? Y ya cuando dices que eres oncólogo, pues la gente dice, uy, bueno, entonces mejor tenerte lejos. Y en general, bueno, pues sí que crea un poco, intimida un poco, ¿no? Pero un poco porque, como dices tú, pues más por el tabú que supone que por la realidad en sí y menos que en los últimos años que ha cambiado todo muchísimo. Hay una frase que me ha encantado que he leído tuya, que es, si tuviera que volver a decidir a qué dedicarme, lo tendría claro, médico. Sí, y además volvería a ser oncólogo sin ninguna duda. Es más, muchas veces pienso y me da muchísima pena pensar en todo lo que me voy a perder, porque cuando pienso en todo lo que ha cambiado la oncología en estos años, desde cuando yo terminé la carrera ahora, y todo lo que queda por venir y que yo, bueno, pues obviamente no voy a poder vivirlo, pues me da pena, pero volvería a ser médico y volvería a ser oncólogo sin duda. ¿Qué te llevo a elegir la especialidad? ¿Qué me llevó a elegirlo? Sí, ¿qué te llevo a Eh, elegir la especialidad? pues mira, yo creo que porque realmente a mí siempre me ha gustado ser médico en toda la plenitud de la palabra. Eh, y la medicina interna, pues no es la misma que había hace años, porque ahora hay muchas especialidades de cada cosa. Y entonces buscaba algo que me permitiera vivir al paciente desde el principio de la enfermedad hasta el final y vivir tanto la parte científica como realmente el acompañamiento a un paciente, cuidar a un paciente, que para mí esa es la esencia al final de la medicina. Y entonces realmente por eso decidí hacer oncología, porque creía que lo tenía todo, tenía la oportunidad de tratar a un paciente en totalidad y sobre todo de cuidarle. Para aquellos que escuchan este podcast, que al principio empezó con periodistas deportivos, están un poco descolocados, el otro día había una nutricionista y hoy hay una oncóloga, y es que estamos tratando los temas de cómo vivir mejor, de cómo cambiar nuestros hábitos, y muchos ven el cáncer como una lotería, ¿no? Y si te toca, pero hay unos boletos que se reparten y hay algunos que pueden tener más y algunos que pueden tener menos, ¿verdad? A ver, lo que hay que tener claro es que el principal tratamiento del cáncer es la prevención. Fíjate lo que estoy diciendo. Y realmente con la prevención somos capaces de prevenir hasta un tercio de los tumores. Es decir, que realmente podemos hacer mucho, tanto a nivel poblacional como luego a nivel individual cada uno. Es verdad que hay muchos factores que no podemos controlar y que, bueno, pues que muchas veces, pese a todo, te puede tocar como te puede tocar cualquier otra enfermedad. Por mucho que te cuides y no tengas factores de riesgo cardiovasculares, te puede tocar igual el infarto por otros factores, ¿no? Pero sí que se puede evitar y se pueden hacer muchas cosas para intentar tener menos boletos, como dices tú. Ya, ayer estuvimos hablando un poquito y me hablaste de un decálogo, ¿no? Yo creo que vamos pasito a pasito analizando cada uno, ¿no? El primero serían los hábitos, ¿verdad?
Sí, bueno, del decálogo de que te hablaba más que nada es que hay un código europeo para reducir para evitar para prevenir el cáncer y que puede seguir cualquier persona. Entonces, básicamente hay 12 puntos en los que deberíamos de seguir. Muchos de ellos se refieren a hábitos de vida y otros, bueno, pues más a pruebas diagnósticas o cosas de ese tipo. Pero sí, la gran parte, lo más grueso son los hábitos de vida, efectivamente. ¿Qué hábitos de vida podemos llevar para tener menos Pues, posibilidades de enfermedad? a ver, básicamente de lo que se trata es el concepto que se oye siempre, que es hábitos de vida saludables, ¿no? Un estilo de vida saludable. Básicamente, en el fondo es sencillo y supone, por un lado, evitar el tabaco, tanto en el domicilio como en la calle, es decir, no fumar, evitar el alcohol, eh, evitar la exposición al sol y si tomamos el sol siempre con protección. Intentar mantener un peso saludable, no engordar o evitar el sobrepeso eh, y llevar una alimentación saludable, que si quieres luego detallamos un poquito más. Hacer ejercicio físico de forma regular. Y bueno, luego también en el código, que es un poco más complejo por evitar la exposición al radón y luego a los carcinógenos en el trabajo. O sea que eso no es tanto hábito de vida, pero bueno, pues sí el compromiso con eso. Y luego otra cosa, un punto importante también en las mujeres es la lactancia, prolongar la lactancia todo lo que se pueda y además ejercerla, claro, hacer la lactancia natural. Básicamente, en resumen, esos son los hábitos de vida saludables. Hay una cosa que me llama la atención, ¿verdad, Margarita? Que igual es que yo soy del 72 y eran otras épocas, pero yo recuerdo que es que nos quemamos en la playa un día, otro verano, y muchos dicen, no me ha pasado nada. Eso es acumulativo. Claro, de hecho, fíjate que lo más, bueno, el sol sobre todo, la exposición solar se relaciona con los tumores de piel, fundamentalmente con el melanoma, y también, bueno, otro tipo de tumor que se llaman epidermoides, pero sobre todo con el melanoma. Y realmente lo más importante es las veces que nos quemamos y sobre todo lo que se recibe durante la infancia y la adolescencia. O sea, que no es tanto el sol que tomas hoy, sino lo que hemos tomado durante la infancia. De hecho, ahora estamos viendo muchos melanomas por esa cultura que no había antes de la protección al sol. Ahora es inconcebible ir a la playa y a los niños no ponerles protección solar. Y todos, bueno, en determinada edad, pues hemos vivido, pues era otra cultura y otra forma de vivir el sol, sin duda. Hablamos de la alimentación. No sé, si nos referimos a cualquier tipo de enfermedad, el comer bien siempre te va a ayudar, ¿no? En el tema del cáncer, hay las carnes rojas, ingerir demasiadas carnes rojas a menudo y las dietas muy ricas en hidratos no son muy aconsejables, ¿verdad? No, o sea, a ver, lo que es la dieta saludable con respecto al cáncer es muy similar a, pues, a la dieta mediterránea, ¿no? Realmente no existe lo que llamamos una dieta anticáncer, sino que lo que hay que evitar, como dices tú, pues son abusar de las carnes rojas y sobre todo de los alimentos procesados, tienen relación las dos cosas, y luego no tanto los hidratos de carbono, sino todos los azúcares y luego todas lo que son los granos refinados. Es mejor todo lo integral, ¿vale? Todo ello está en relación en parte, primero, por un lado, todo está muy relacionado con el aumento de peso, la obesidad, que puede producir también un cierto grado de situación de inflamación en el organismo que puede favorecer un mal funcionamiento del sistema inmune y favorecer el desarrollo de tumores. Y luego, pues también en las carnes procesadas, tienen, en el proceso de procesamiento a las que se les somete, se generan muchas veces mutágenos que también intervienen. Entonces, y generan a su vez esos alimentos procesados y las carnes rojas tendencia a la ganancia de peso y a la obesidad. O sea que al final es un círculo vicioso. Es verdad que todas estas relaciones con el cáncer son en estudios epidemiológicos y a veces es muy difícil establecer claramente una relación. Tampoco está muy claro qué es mejor, si evitar
esos alimentos o al contrario potenciar el consumo de los saludables, como son las frutas, los cereales integrales, las legumbres, pero lo que hay que intentar es llevar una alimentación saludable, pues fundamentalmente basada en legumbres, en frutas, en verduras, en carnes pues, más blancas, evitando las carnes rojas, los alimentos procesados y evitando también los azúcares. Muy exagerado decir esa frase que a veces se oye de el azúcar es el alimento del cáncer. No, no es, o sea, a ver, no es que el azúcar alimente el cáncer, pero es verdad que si lo pensamos, el azúcar es un alimento, son calorías vacías, lo único que te aportan son calorías, no te dan nutrición y sí que al final eso produce un cierto estado de inflamación en el organismo, el exceso de eso. ¿Cómo podemos meter el ejercicio en nuestros hábitos de vida y qué influencia tiene en el riesgo de tener tumores? Pues mira, el ejercicio para mí es una de las piezas fundamentales por dos motivos. Primero, haciendo ejercicio conseguimos mantener el peso saludable y evitar la obesidad, con lo cual ya estamos consiguiendo una cosa. Y por otro lado, también hay estudios que demuestran que el mero hecho de hacer ejercicio disminuye determinados tipos de tumores, como es por ejemplo el cáncer de mama en la menopausia o el cáncer de colon. Entonces, el ejercicio pues tiene muchos beneficios, aparte de todos los cardiovasculares. Lo que pasa es que yo creo que esto de hacer ejercicio hay que integrarlo bien, porque claro, pues así a priori hay mucha gente que dice yo paso, pero hay muchas maneras de hacer ejercicio y eso es lo que cuando uno decide me tengo que empezar a activar o me tengo que empezar a mover, tiene que plantearse. ¿Qué quiero hacer que me motive? ¿Qué quiero hacer que sea capaz de integrar en mi rutina diaria para poder llevarlo a cabo? Porque no tiene mucho sentido pegarse el tute 2 días y luego no volverlo a hacer nunca, o apuntarse en el gimnasio y 3 días y no volver a ir. Pero hacer ejercicio es bailar, es andar, es montar en bicicleta, es jugar al tenis, son muchas cosas, hay muchas maneras de hacer ejercicio. Y luego en nuestro día a día también podemos coger hábitos, pues dejar el coche un poquito más lejos de donde vayamos para obligarnos a caminar, en vez de coger el ascensor, coger las escaleras, bueno, pues una serie de cosas que a la larga y todos los días son minutos de actividad. Yo digo siempre que por lo menos hay que hacer como Rajoy, ¿no? Andar rápido, que ese es un buen sistema. Exactamente. Nosotros en los años 80, los años 90, cuando empezábamos a fumar, porque veíamos a otros más mayores fumar, veíamos que ellos estaban ahí con las chavalas, que iban en moto, y no sé qué nos hacía empezar a fumar porque era muy desagradable al principio. Pero sin embargo, luego hemos estado fumando 20, 30, 40 años de nuestras vidas. Ahora vemos a mucha gente joven que también fuma. Entonces, ¿qué mensaje les podemos decir a esas personas jóvenes que se sienten invulnerables, que se sienten superhéroes acerca del problema que les puede llevar el tabaco? A ver, es que es un tema complejo, ¿no? Yo creo que además, como dices tú, cuando éramos nosotros jóvenes, el fumar hacía parte también de la vida, casi de la cultura normal, se veía en la tele, se veían los anuncios, podías fumar en los trenes, en los autobuses, en los aviones, es decir, que crecíamos con eso. La juventud de ahora no crece con eso, es decir, que el hecho de que fumen ahora es más por acto de rebeldía, entre comillas, propio de la juventud y la seguridad un poco de eso, de pensar que a ellos no les pasa nada. Yo creo que yo confío y espero en que sean capaces, mientras sean cigarros que se fuman en una fiesta o de forma esporádica, como jóvenes que son, pues son malos esos cigarros, sin duda, pero lo preocupante es que lo integren y que se convierta en el hábito. Yo creo que el mensaje que hay que dar es que, o sea, tienen que ser conscientes de los peligros que suponen el fumar, pero creo que como no lo están viviendo como lo vivimos nosotros, confío en que cuando crezcan vayan dejando todos ese hábito. Y es verdad que cada vez hay menos jóvenes fumando que antes, pese a todo. Y bueno, y también hay que reconocer que de nuestra generación también hay menos gente que fuma. Yo ahora cuando voy a Santander y veo a mis amigos, pues es que ya fuman pocos, entre algunos que se Claro. han llevado un susto y luego que también, bueno, hombre, que ya llega un momento en el que hay que tener cabeza, ¿no? Aunque sea a los 50, hay que tener cabeza. En el tema del alcohol, ¿qué influencia puede tener?
A ver, el alcohol influye mucho, sobre todo primero, en pacientes en personas muy bebedoras, el riesgo de hacer cirrosis y cánceres de hígado, y luego también influye mucho en todos los tumores de cabeza y cuello, en tumores de esófago también, tumores de estómago, y en general el exceso de alcohol aumenta casi todas las probabilidades de casi todos los tumores. Si te soy clara, realmente no hay ningún nivel de bebidas alcohólicas permitido o saludable que no entrañe cierto riesgo. La OMS lo que aconseja es como mucho los varones 2 vasos al día y las mujeres 1. Pero siendo claro, o sea, lo ideal es no beber nada. Como todo, si un día vas a una fiesta y te tomas una copa no te va a pasar nada. Pero en nuestro día a día, en nuestra rutina, no deberíamos de beber. Beber agua, ¿no? Lo que deberíamos. Eso es. Margarita, en uno de los capítulos del libro La constancia que me parió, que es de donde sale este podcast, hay un capítulo que se llama Huir no te salvará, que quiere decir que no hay que huir ante los problemas porque los problemas pequeñitos pues, se hacen muy grandes. En el mundo del cáncer, ese problema pequeñito puede derivar en un problema, puede acabar con nuestra vida. Entonces, sin ser obsesivos, que ¿qué alertas podemos ver en nuestro día a día, ya sea cuando vamos al baño, ya sea en tema de inflamaciones, de dolores? ¿Cuáles son esos síntomas que nos tienen que hacer ir a ver al médico? A ver, yo creo que en general cualquier síntoma que se prolongue un poco en el tiempo y que no sea explicable debe de llevar a ir al médico. No siempre va a ser un cáncer, ni muchísimo menos, pero hay algo que no funciona. Es decir, que si en las deposiciones hay sangre, pues eso no es normal. Si al orinar hay sangre, eso tampoco es normal. Si no había un estreñimiento y de repente aparece, pues algo puede estar pasando. Si no había diarreas y ahora aparecen, 3/4 de lo mismo. Si no te dolía nunca el estómago y de repente te duele todos los días, algo pasa. Si no estás haciendo nada para perder peso y estás perdiendo peso, algo pasa. Si en las relaciones sexuales, sobre todo las mujeres, tienen dolor y antes no lo tenían, algo está pasando. Si aparece un bulto en una mama, algo está pasando. Que no, todo ese que está pasando no tiene por qué ser malo, pero lo lógico es consultar. Como dices tú, por no ir al médico, el problema no va a desaparecer si realmente hay un problema. Por eso una cosa es que tengas una diarrea un día y ya está, y otra cosa es que tengas diarrea pues cada 2 por 3 o durante 15 días. Yo creo que hay que aplicar el sentido común y no tener miedo. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio, el principal tratamiento del cáncer es la prevención. No hay nada como el diagnóstico precoz. La mayor parte de los tumores diagnosticados precozmente en estadios iniciales se curan. Entonces, yo creo que hay que perder ese miedo, ¿no? Y luego la otra pata importante, que no sé si me ibas a preguntar luego y si me aprovecho yo para decirlo porque me parece muy importante, que es seguir todos los programas de screening. Es decir, realmente están estipulados, que no son muchos, es el screening o el cribado o el diagnóstico precoz para el cáncer de colon, para el cáncer de mama y para el cáncer de cervix. Que se recomienda que todo el mundo haga el cribado del cáncer de colon a partir de los 50 años, que lo puedes hacer o bien buscando, detectando la presencia o no de sangre oculta en heces o con colonoscopias. El cáncer de mama, pues empezando con mamografías entre los 40 y los 50 años, y el cáncer de cervix también yendo al ginecólogo, y además ahora se pone la vacuna a todas las niñas, que eso también es prevención y es tratamiento. O sea que lo mismo, pues hay que hacer esas campañas. Por otra parte, otra cosa que tenemos que tener en cuenta pues son nuestros antecedentes familiares. Si una persona tiene muchos antecedentes de cáncer en su familia, sobre todo en gente muy joven, por debajo de los 40, por debajo de los 50, pues es bueno hacer una consulta en una unidad de cáncer familiar para descartar que pueda haber un síndrome genético, porque eso ayuda a, con un análisis de sangre, ver si hay alguna mutación y poder hacer un programa de prevención eficaz.
Y luego, pues lo mismo, por ejemplo, la piel, pues personas muy blanquitas, con muchos lunares, con muchas manchas en la piel, pues no hay que esperar a que una mancha cambie de color o que empiece a picar para ir al dermatólogo. Pues ir al dermatólogo, que te conozcan, que te hagan una foto, que vean cómo van cambiando nuestros lunares. Eso es la actitud, bueno, pues un poco de no esconder la cabeza. Yo mira, yo creo que fue 4 años que me hicieron una resonancia, tal, unas pruebas porque andaba un poco regular y me encontraron una hernia inguinal, una piedra en el riñón, casi que adivinaron que había repetido primer EVO. Entonces, Margarita, cuando encontráis un tumor, suele ser por una prueba que no tenía nada que ver. O sea, ¿cómo va el porcentaje de cuando Bueno, encontráis un cáncer? a veces es verdad que el diagnóstico es casual, ¿vale? En el contexto de otra enfermedad, a lo mejor, pues se hace o una analítica, o un TAC, o una TAC, o una placa, y se puede ver algo y a partir de ahí tirar del hilo, ¿no? Pero bueno, no, o sea, ocurre, no es lo más frecuente, pero sí que puede pasarnos, ¿vale? Luego también es verdad que pacientes, por ejemplo, que ya han tenido un cáncer y que les hacemos seguimiento permanentemente, pues a veces gracias a ese seguimiento diagnosticamos otros tumores, ¿no? O sea que, bueno, a veces el diagnóstico es casual, que eso es un poco la prevención, y de ahí los programas de screening o el hacer el chequeo anual, un poco, bueno, pues simplemente porque sí. Pero lo que también es muy importante, y para mí de verdad que también es muy importante, es no vivir obsesionado, porque tenemos que vivir, no podemos estar pensando que nos va a tocar el cáncer en todo momento, porque entonces no vivimos, o sea que todo con cabeza. ¿Los análisis de sangre son importantes a la hora de prevenir? El análisis de sangre yo creo que lo que te da es una visión global del estado de salud de la persona, y puede haber alteraciones que te hagan hacer otras pruebas a partir de las que pueden aparecer cosas. Es decir, que lo que no podemos es pensar que a través del análisis de sangre vamos a diagnosticar el cáncer. Pero si te haces un análisis de sangre y de repente hay una anemia, pues dices, oye, ¿por qué tengo anemia? Pues habrá que mirar. O hay una alteración en el metabolismo del hierro, pues lo mismo. O, en fin, que puede haber o una alteración de las enzimas del hígado, en fin, cosas que te lleven después a tirar del hilo y a seguir buscando. De todas formas, Margarita, yo creo que, bueno, que la gente primero que no tiene que vivir obsesionada, pero bueno, esto es cuando uno empieza a quedarse calvo, ve a todos calvos por la calle, me imagino que cuando una está embarazada, están todos embarazados, y cuando se habla de cáncer, ya cualquier cosa me duele la cabeza, ya estás pensando que es el cáncer. También vamos a mandar un mensaje de esperanza, porque, bueno, tú tratas a muchísimas personas, y muchísimas personas de las que tratas, pues se curarán. A ver, la mayor parte de nuestros pacientes se curan. Esto no pasaba hace unas décadas, ahora sí. De hecho, tenemos lista de espera no para ver pacientes nuevos, sino para las revisiones, porque nuestros pacientes viven y se siguen revisando. Y eso antes pues no era tan frecuente. Con lo cual, de verdad que el cáncer tiene connotaciones malas porque es una enfermedad que potencialmente es grave, que potencialmente puede llevar acarreado sufrimiento y, en fin, pero hay enfermedades mucho peores. Es decir, que, bueno, pues que el cáncer desde luego no es un buen diagnóstico, pero hay diagnósticos mucho peores. E insisto, la mayor parte de los tumores diagnosticados a tiempo, casi todos son curables, con lo cual merece la pena el esfuerzo. Tengo que decir que Margarita está en el Hospital de Sanitas La Moraleja, no está en una discoteca, por mucho que veáis que las luces se suben y se bajan, es que le están cambiando unos aparatos. Margarita, cuando alguien le dice que tiene cáncer, ¿vale? A un familiar, ¿cómo puede ayudar el núcleo familiar a sobrellevar esa situación? Porque, claro, es que realmente yo creo que muchas veces no se sabe qué hacer, no se sabe si llamar, si no llamar, no se sabe si hablar del tema o no hablar. ¿Cómo se afronta el cáncer? Bueno, a ver, primero el afrontamiento es muy personal, ¿no? Muy personal para cada individuo y muy personal para cada familia, porque como ocurre en cualquier proceso vital importante en la vida de cualquier persona, las reacciones también dependen de las relaciones que ya hubiera establecidas, ¿no? Entonces, lo primero, hombre, primero hay que darse el tiempo de asimilar la noticia.
Y también hay que tener en cuenta que nuestra cabeza es nuestro peor enemigo. En general, cuando te dan un diagnóstico de este tipo, te imaginas ya lo peor, aunque luego no vaya a ser así, ni muchísimo menos. Con lo cual, hay que intentar no dejarse llevar por esos pensamientos negativos, tener la paciencia de escuchar todo lo que tengan que decir los médicos y establecer bien la hoja de ruta bueno, y pensar que la mayor parte de las veces pues, se sale adelante y que hay que luchar, ¿no? El paciente tiene que encontrar la forma de enfrentarse con eso y encontrar su forma de avanzar, y luego la familia también pues tiene que aprender a afrontar esto. Yo creo que es muy importante respetar los tiempos del paciente, y luego creo que es muy importante hablar. Creo que en general muchas veces lo que hacemos los humanos es no hablar de determinadas cosas, por un lado para no hacer daño al de al lado, por el otro lado como que si no hablas no existe. Y muchas veces se crea una conspiración de silencio que lo único que hace es que esté sufriendo el paciente por un lado y la familia por el otro, ¿no? Creo que eso, que hay que enfrentarse con el problema, hablarlo claramente. Y luego, por ejemplo, en las consultas, pues para mí es muy importante, y siempre lo digo, ¿no? Que dejen hablar al paciente, salvo que el paciente diga que no quiere llevar en la voz cantante o que no quiere preguntar, y luego no hacer preguntas en los familiares porque a lo mejor que el paciente no estén consensuadas, porque a lo mejor el paciente no quiere oír esa respuesta. Con lo cual creo que eso, que hay que ser consciente que el protagonista es el paciente y que hay que dejarle a él un poco que establezca las normas, ¿no? Pero bueno, siempre es muy difícil, esos primeros momentos siempre son muy complejos y bueno, y para nosotros también, ¿eh? Es muy complejo ayudar al paciente, ¿no? Yo siempre digo que la primera consulta es un acto, es casi un milagro, ¿no? Porque es el encuentro de dos almas que no se conocen de nada y que están condenadas a entenderse en 10 minutos. Y no siempre es fácil, porque bueno, pues cada uno tenemos también nuestros propios sentimientos, nuestros propios días, es complejo y hay que ser muy paciente y pensar mucho en el del frente. Yo la verdad que la relación con el cáncer la tuve ya desde pequeño. Yo recuerdo que a mí nadie me decía en mi casa que mi madre tenía cáncer, pero ya sí es verdad que yo iba a los hospitales, veía mujeres que no tenían pelo, eso me creaba mucha, la verdad, mucha ansiedad. El final fue, bueno, porque aquella época también era diferente. Al final, bueno, mi madre falleció y sí es verdad que hay veces que la familia no sabe, yo me imagino que pasará en ocasiones, no sabe cómo explicarle a los niños la enfermedad de sus padres. Pero claro, no te lo explican y estás en un mundo de vacío, ¿no? Bueno, el tema de la información a los niños también es siempre muy compleja. Normalmente cuando, bueno, los psicólogos pueden ayudar, ¿no? A explicarles a los padres cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo también a ver, a analizar bien las reacciones de los niños, ¿no? Pero yo siempre pienso, y la experiencia me lo demuestra, es que siempre es mejor darles explicaciones, porque lo que más les genera ansiedad es el desconocimiento. Los niños ven que cosas pasan raras, pero nadie les explica nada. Entonces, pues lo que decía antes, la cabeza es nuestro peor enemigo y la de ellos también. Entonces piensan las peores cosas. Y lo cierto es que los niños tienen una capacidad de adaptarse a las situaciones muchísimo mayor que la nuestra. Y viven mucho más el presente que nosotros. Entonces, en general, son capaces hasta de ayudarnos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso también ha cambiado y ahora en general casi todas las familias hablan mucho con sus hijos, cuentan lo que pasa, hay muchas maneras de contarlo, hay, en fin, que esto hay técnicas, hay libros escritos por pacientes que han pasado por ahí explicando cómo lo han hecho y bueno, pues siempre es bueno consultarse no con un psicólogo y con el propio oncólogo, pues para poder ver cómo hacer eso, pero creo que sí que es importante informar. Hay un, hay un momento que es el final, ¿no? A veces que ya la medicina no puede hacer más. Pero sí es verdad que a veces, no, quizás no tanto los pacientes, pero sí los familiares no pueden resistirse a querer seguir luchando, intentando, pero ¿cuándo llega ese momento en el que es mejor parar? ¿Y cómo pueden entenderlo los familiares que hasta el último momento quieren seguir con tratamientos y quieren seguir? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que esto también depende, o sea, es que no es de hoy para mañana,
Si realmente tú llevas tiempo trabajando con un paciente y con la familia sobre la enfermedad y sobre los tratamientos, se ha hablado previamente de todo, se comparte, tú estás ayudando a tu paciente a prepararse a todo lo que va viniendo, pues en general es una decisión que tomamos entre todos de forma bastante natural. Cuando hay problemas es cuando no ha habido tiempo pues, para trabajar todo eso, cuando desde el principio ha habido una negación de la situación, de la enfermedad. Entonces, bueno, ahí es más difícil llegar a ese punto, ¿no? Pero en general esos son los casos menos frecuentes. En general es un proceso en el que da tiempo y si hemos trabajado bien durante todo el tiempo, se llega de forma natural a ese punto. Margarita, ¿cómo es ese momento en el que uno hace los análisis de un paciente y se da cuenta de que no hay rastro del cáncer? Pues hombre, es el momento más gratificante. O sea, realmente cuando pasan, que es que de verdad que pasa con mucha frecuencia, pues realmente pues, todo lo mal que lo pasas en otros aspectos, pues merece la pena, ¿no? Cuando ves la cara de felicidad de esa persona y ves que va a seguir con su vida y que seguirá con sus revisiones, pero que el impacto inicial ha pasado y que todo ha ido bien, ¿no? Realmente pues te llena de satisfacción y realmente es lo que te hace seguir adelante. Si no consiguiéramos eso, pues al final es una especialidad muy dura, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso cada vez pasa más veces y es un momento precioso. Margarita, yo me imagino que cuando el hombre del taller arregla el coche y lo ve un día por la carretera circulando, pues bueno, se llena de orgullo, ¿no? Tú cuando ves pacientes por la calle y te les encuentras y te dan un abrazo, ahí sí que de verdad que estás muy feliz, ¿no? De haber escogido la oncología. Sí, pero también, o sea, realmente ahí es un momento mágico y muy bueno, ¿no? Y además yo siempre digo que no es el éxito del médico, ni mucho menos, ¿eh? Es el éxito del paciente primero, porque es el que ha pasado por todo ello, y sobre todo luego del equipo paciente-médico, que es un auténtico equipo y que tiene que funcionar como tal. Pero te diré que a mí también algo que me hace muchas veces sentirme bien es cuando un paciente ha fallecido y después viene la familia a darme las gracias. Entonces, realmente ahí es cuando me doy cuenta de que he hecho bien mi trabajo, porque he sido capaz de ayudar a esa persona durante la enfermedad y además he sido capaz de ayudarla a irse y de acompañar a la familia. O sea que son dos sentimientos diferentes, ¿no? Pero y dos felicidades distintas, por así decir, ¿no? Pero ese momento también es muy mágico. Margarita, ¿cuál es el futuro de la oncología en estos próximos 5 años? Apasionante. Desde un punto de vista científico, va a cambiar todo, ya está cambiando, ¿no? Ha habido ahora pues, la introducción de los últimos tratamientos, de la inmunoterapia, de las terapias dirigidas, las biopsias líquidas, bueno, es que hay cambios o sea, es un cambio de paradigma, ¿no? Y por eso te decía antes al principio también que me da mucha pena no vivir esa futura oncología, ¿no? Porque va a cambiar completamente, ya lo es en gran medida una enfermedad crónica, pero probablemente más aún se va a convertir en una enfermedad crónica y con poco sufrimiento, porque los tratamientos cada vez son menos tóxicos, son más llevaderos, en fin, y el pronóstico de los pacientes mucho mejor, o sea que realmente el futuro de la oncología, no sé, apasionante. Hay un mundo de desigualdades, ¿no? Obviamente, si hablamos de África o hablamos de Asia, ¿no? En el tratamiento de las enfermedades. Pero es triste pensar que a veces eso ocurre en España, que depende de la comunidad autónoma, pues hay comunidades autónomas que se aplican unos tratamientos, que hay unos fármacos y en otros no. Eso, Margarita, ¿cómo se podría superar? Bueno, pues llevamos los oncólogos y la Sociedad Española de Oncología Médica lleva tiempo trabajando en ello. Obviamente es un tema de recursos, ¿no? Y de organización del sistema de salud y es inadmisible porque obviamente todo el mundo debería de tener las mismas oportunidades y todos los fármacos estar a disposición de todo el mundo.
pero bueno, pues esto pasa en oncología y pasa en otras enfermedades. Bueno, pues que los recursos son limitados y la gestión de los recursos, y tanto humanos como farmacológicos y demás, pues es el gran reto de la sanidad también. Y bueno, pues yo no lo puedo solucionar, ojalá pudiera, ¿no? Pero sí que puedo reivindicarlo y apoyar a los compañeros que están en primera línea con funciones de gestión intentando solucionar esto, pero obviamente es un problema importante. Bueno, Margarita, para hacer un poco resumen, yo creo que la gente lo que tiene que tener claro es que hay que cuidarse y hay que estar atento. Exactamente. Y no tener tanto miedo al cáncer, porque las cosas han cambiado y aunque te hagan un diagnóstico de cáncer, te puedes curar. Margarita, yo te tengo que decir que, claro, me pasa mucho cuando hago estas entrevistas que muchas veces no conozco casi a la persona a la que voy a entrevistar. Yo al principio te veía y decía, parece un poco seria, encima el tema es bastante serio. Te digo que eres maravillosa, que esta Ya. entrevista, ¿sabes? Yo creo que a la gente no le ha quedado el pozo del miedo, sino que le ha quedado el pozo de la esperanza y de la responsabilidad. Y yo creo que, vamos, que te van a recordar como una persona muy apasionada de su trabajo, que da ese mensaje de esperanza, y la verdad que ha sido una auténtica gozada. Nada, muchas gracias a ti y ojalá de verdad con todo esto podamos ayudar a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.